Saludo como siempre a nuestros amigos de la clase política regional del Cusco. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, la desarrollamos de manera directa todos los sábados de 7 a 8 de la noche para la gran ciudad del Cusco y a través de una estación televisiva local en la hermosa ciudad de Quillabamba. Luego, a través de grabaciones, nuestro programa también es conocido en las diversas provincias de nuestra región. Por ello, siempre hemos señalado que somos y llevamos análisis económicos y políticos para la región. Quiero aprovechar todo el tiempo posible del programa de hoy para dar un punto de vista respecto a la situación política y especialmente a la intensa interacción entre el fujimorismo y el gobierno, ¿no?, que además trabaja junto con los sectores denominados antifujimoristas, especialmente el brazo político que es la izquierda caviar. Esto debido a que sabemos que en nuestro país no hay información en los grandes medios de prensa, porque constituyen un cártel mediático que en base a mermelada solo informa, ¿no? Solo informa lo que le conviene al gobierno y solo informa lo que esté en función de desprestigiar, mentir y demoler al fujimorismo. Primero, quiero señalar que en el caso particular de Keiko Fujimori, ¿no?, tenemos que resaltar que hay que respetar las instituciones y sus procedimientos. Keiko ha estado siempre atenta a todas las situaciones en todos los procesos que ha tenido hace 18 años. Eso es, por favor, respetar la institucionalidad. O sea, Keiko no se ha fugado, tampoco ha pedido asilo, como lo han hecho otros, de quienes no se habla. Y, sin duda, respetar la institucionalidad significa también, ¿no?, aceptar las decisiones, por muy injustos que sean. Por muy injustos que sean. Y por ello es que, ¿no?, las instancias de apelación y revisión que hay en los procesos judiciales, ¿no?, se espera que corrijan los excesos o los abusos que se estima que se han cometido. Recordemos que en el caso Keiko Fujimori ya está totalmente demostrado el abuso. En la primera detención por 10 días, ¿no?, la Sala Penal Revisora, ¿no?, ha anulado esa decisión del fiscal Pérez y del juez Carguancho. Por lo tanto, acá no estamos hablando de temas subjetivos. El país conoce que la Sala Penal, en una apelación presentada por Keiko, ha anulado esa detención por 10 días, sin duda, algo que ocurrió al 8º día de la prisión preventiva o la detención preliminar que hubo con Keiko. Ahora el fiscal la ha sentenciado, se podría decir, ¿no?, a 3 años de prisión preliminar, mientras investiga y trata de demostrarnos sus hipótesis, sus acusaciones. La defensa respectiva, sin duda, está presentando las apelaciones en las instancias que corresponden. Este otro abuso que vamos a desarrollar ahora, ¿no?, esperamos que también sea corregida en las instancias de apelación y o revisión en estos casos. El fiscal Domingo Pérez ha señalado que Keiko Fujimori y Fuerza Popular el año 2011 han recibido $1.200 millones de Odebrecht. Cuando el juez Carguancho le ha pedido qué pruebas tiene para esa afirmación, ha señalado que es lo que va a corroborar en el proceso de investigación, ¿no? Y solo ha utilizado, ¿no?, algunas palabras como que han dicho la típica forma, ¿no?, de presentar cosas aún no corroboradas, en concreto, presentar mentiras, falsedades y, naturalmente, sorprender, en este caso, al juez. Luego ha dicho que Keiko no tiene arraigo familiar, domiciliario ni laboral. El juez Carguancho ha desestimado de plano esa argumentación y ha demostrado que sí tiene esos arraigos. Y, curiosamente, lo que sí hace el juez Carguancho es decir que a raíz de una conversación, ¿no?, en una red denominada La Botica de los Fujimoristas, ¿no?, donde comentan y celebran la elección
del actual presidente del Congreso, Salaverry, tendría la capacidad de manipular, ¿no?, a la bancada fujimorista, y que eso constituiría, ¿no?, una causal de potencial obstrucción a la investigación de la Fiscalía. Y con ese argumento, ¿no?, ha aceptado el pedido de la Fiscalía de 3 años de detención preliminar. Es cierto que en las rendiciones que ha hecho Fuerza Popular de las elecciones del 2011, miren, estamos hablando de hace 8 años, hay desorden, aportes significativos, ¿no?, o montos captados en actividades propias del partido y donaciones de gente que, según dice la defensa de Keiko, simplemente no quería que se conozca sus nombres para evitar represalias, etcétera, en caso de que ganen otros gobiernos, ¿no? Se ha fraccionado a través de un mecanismo incorrecto, ciertamente, incorrecto, de pedir a terceras personas que hagan depósitos fraccionados de entre $5.000, $10.000. No es que hay plata que se ha guardado, ¿no?, y que supuestamente, ¿no?, esa plata guardada, ¿no?, ha sido depositada por aportantes, no es así. Aquí hay un elemento que no está en juego en este tema, que son los gastos. El fiscal solo habla de ingresos, ¿no?, con su hipótesis de que Odebrecht ha dado $1.200 millones, y dice que allí ha encontrado problemas. Estamos reconociendo que sí, pero no habla de los gastos, no habla de que ha ingresado así de plata, han gastado así y se lo ha guardado o quedado, ¿no?, de Keiko o Fuerza Popular el resto. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no hablan del gasto? Porque Fuerza Popular ha presentado sus ingresos y sus gastos, solo se habla de los ingresos y las irregularidades que sí es cierto, están presentes ahí. ¿Pero por qué no hablan del gasto? Primero, porque está totalmente documentado el gasto. Y segundo, una cosa que es ironía, ¿no? Espero que todos sepan que la mayor cantidad de un gasto electoral es la prensa. Por lo tanto, yo les aseguro que un alto porcentaje del gasto electoral, ¿no?, de Fuerza Popular el 2011, como del resto, igual, exactamente igual que el resto de partidos, ¿no?, es un porcentaje muy, muy superior al 60 o 70% en prensa. En la prensa que hoy conocemos como prensa mermelera, y ahí están sus facturas, ¿no?, ahí están, por favor, los comprobantes contablemente válidos para fines de rendición. Qué distinto, ¿no?, qué distinto lo que, por ejemplo, pasó con Susana Villarán, que recibe $3 millones para la campaña por el no en la revocatoria y solo ha rendido 900.000 soles. Y nadie dice nada de la diferencia. En Fuerza Popular y Keiko, el fiscal ni nadie habla de que las rendiciones también tienen problemas o los gastos son menores a los ingresos y hay un misterioso saldo. No, no se habla de eso. Fuerza Popular ha presentado el monto total de lo que ha captado y el monto total de lo que ha gastado. No hay saldos, no hay misterios, no hay ahorritos misteriosos. Muy bien. Keiko Fujimori y Fuerza Popular niegan la acusación fiscal de que se ha recibido dinero de Odebrecht. Sin duda es el fiscal el que tiene que demostrar que es de Odebrecht, ¿no? Fuerza Popular, de manera oficial, niega categóricamente que se haya recibido dineros de Odebrecht. Vuelvo a repetir, actividades propias, ¿no?, algunas donaciones conocidas y otras de aportes de personas e instituciones que no deseaban que se sepa su nombre. Este tipo de desórdenes, por favor, es muy natural y es general en todos los partidos. Espero que sepan, por favor, que hace poco, ¿no?, se está investigando las rendiciones de cuentas de Peruanos por el Cambio, en la que la propia Mercedes Araoz, ¿no?, y siendo jefe de campaña el actual presidente, Vizcarra, ¿no?, Mercedes Araoz ha señalado, no sé quién ha puesto $6 millones a nuestra cuenta. ¿Algún ciudadano se lo va a creer? No sé quién ha puesto $6 millones a nuestra cuenta. Algunas veces dicen soles, en otras hablan, por favor, de $2 millones. Eso es más o menos 6 millones de soles, ¿no? Entonces, si se tiene, ¿no?,
ese monto que no saben quién, ¿no? Pero la han gastado, esperamos que esté ok la rendición de los gastos, ¿no? ¿Por qué allí no se habla, por favor, de delito? ¿Por qué no se habla allí de una red del crimen? ¿Por qué no se dice nada? Es correcto que se investigue, pero la investigación tiene que hacerse, por favor, mínimo, respetando dos instancias. Uno es, por favor, la legislación electoral. Aquí se está utilizando legislación penal a actividades normales de los partidos en épocas electorales. Espero que también, en todo caso, declaren a Peruanos por el Cambio una red de organización criminal porque recibió 6 millones de soles, ¿no? Y se lo gastaron felices y simplemente no saben quién se los dio. Algo que sería sin duda injusto. Ya les repetimos, es normal estos desórdenes administrativos en los procesos electorales. Eso lo ha dicho el propio Vargas Llosa en su libro El pez en el agua, señalando de que, sí, pues, ¿no?, algo así como que, ¿no?, los jefes de economía o tesorería de los partidos, ¿no?, son como una caja negra que reciben dinero de todo lado y lo cierto es que tienen que financiar sus actividades proselitistas. Y que Mario Vargas Llosa reconoce, en otras palabras, ¿no?, que tenía que estirar la mano o aceptar recibir con la mano cerrando los ojos. Otra vez, estoy reiterando que es normal. La cosa es informar luego al organismo electoral de ingresos y gastos, y si ahora quieren entrar en estos detalles, ¿no?, muy bien, apliquen legislación electoral. Y segundo, no hay que hacer, sin abusos. Aquí no hay delitos de orden penal, de orden criminal, en términos de muertos, estafas, etcétera. ¿No es cierto? Y por lo tanto se abusa mucho de la prisión preventiva. Miren la causal por la cual han puesto a Keiko en prisión. Que un WhatsApp en la que les dice a sus amigas del Congreso, tienen que aplaudir, ¿no?, que bien, ¿no?, proclámenlo de pie, cuando ganó y superó los 66 votos en pleno proceso de votación en el Congreso. Ese es el argumento para decir, no, tiene que estar adentro porque ella tiene capacidad de ordenar e interferir en el Congreso. Y por eso es que Fuerza Popular estima que Keiko Fujimori tiene casi el estatus de, ¿no?, prisión política y está prácticamente secuestrada. Hay firmes argumentos para creer eso. Nunca en la historia del Perú se había visto esto. Este es un abuso, este es un exceso. Obviamente en el juicio, Fuerza Popular demostrará de dónde vinieron los ingresos y por qué una parte de ellos tuvieron que fraccionarlos a través de, ¿no?, aportes individualizados, fraccionados. Pero eso, por favor, es un proceso administrativo. No tiene por qué significar un abuso y un encarcelamiento casi de toda la dirigencia de Fuerza Popular. Muy bien. El día de ayer, 9 de noviembre, en el Congreso se ha aprobado el informe de la Comisión Lavajato, en la que se señala la historia de cómo desde Toledo hasta PPK, ¿no?, se entregó obras, ¿no?, de manera corrupta a la empresa Odebrecht y sus consorciadas, para luego a través de adendas duplicar, triplicar y cuadruplicar precios. Yo siempre he señalado que la mafia Odebrecht nos ha hecho obras 4 veces más costosas, gracias a estos presidentes corruptos y vendepatrias. Monto de endeudamiento que van a pagar nuestros nietos. Eso ha sido aprobado obra por obra, caso por caso, nombre por nombre. Ese sí es un aporte a la historia para conocer la mayor corrupción que hubo en el Perú desde el gobierno en estos últimos 18 años del post-fujimorismo. Y aquí, antes de hablar del caso Alan y el caso Keiko en el tema Lavajato, solo quiero decirles algo. ¿Quién ha impulsado con firmeza esta investigación hasta esta aprobación y denuncia? El fujimorismo, a través de la comisión de investigación respectiva, presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra. Entonces, los fujimoristas son cínicos. Por un lado, han presentado al país, ¿no?, una investigación y deslinde responsabilidades administrativas y penales con corruptos desde Toledo hasta PPK,
con la empresa Odebrecht, de la mafia Odebrecht. Y por otro lado han recibido plata para financiamiento de su campaña. Qué cínicos, ¿no? Reciben plata y luego los denuncian. Qué malos amigos. ¿Qué coherencia es eso en la lógica de este proceso político judicial? Entrará en la historia este documento que hoy circula por el mundo, ¿no? De cómo han habido gobiernos vendepatrias y corruptos, cuyos partidos han desaparecido justamente asociados a esta corrupción. Y aquí quiero hacer una aclaración sobre ese barullo, ese escándalo en la cual son muy buenos, pero no en argumentos, los amigos izquierdistas, ¿no? ¿Por qué no se incorporó a Alan García y a Keiko Fujimori? Algunos incluso dicen, ¿por qué no se ha investigado todo desde el inicio? Primero, el origen de la comisión Lavajato es que las fiscalías e inteligencia financiera de Estados Unidos, Suiza y Brasil encontraron sobornos a una cantidad de políticos y funcionarios peruanos, sobornos colocados en cuentas offshore, en paraísos financieros. Allí empieza y se forma la comisión. Y esos sobornos son a expresidentes y exfuncionarios, que luego la comisión Lavajato ha corroborado, porque los funcionarios de la corrupta empresa Odebrecht han colaborado nombre por nombre, monto por monto, fecha por fecha, de las conversaciones y las entregas de dinero a la cantidad de expresidentes y funcionarios que la comisión Lavajato ha identificado. Pregunto, ¿qué tiene que hacer allí Keiko Fujimori? Ha sido presidenta, ministro, ha firmado adendas, ella ha negociado duplicar, triplicar precios de alguna obra. Hay que ser bien malvado e ignorante, ¿no?, para meter eso en la opinión pública, ¿no? ¿Y por qué no está Keiko? ¿Por qué tendría que estarlo? Esto es una investigación a expresidentes y funcionarios vendepatrias, corruptos. El fujimorismo no está en el poder hace 18 años. Keiko no tiene por qué estar. Cuando se presentó a la comisión Lavajato, los propios izquierdistas no tenían que preguntarle. Y todos llegaron a un consenso de que ella no tiene nada que ver en esa investigación. Y en el caso de Alan García, por favor, primero, es cierto, ¿no?, que hay toda una tradición de una actitud corrupta desde el poder de Alan García. Eso lo sabemos todos los peruanos. Pero en el tema Lavajato no se ha encontrado ninguna cuenta a nombre de Alan García. Y en las investigaciones y corroboración que pidió la comisión Lavajato a los funcionarios de Odebrecht, ninguno afirmó haber pagado algo a Alan García. Entonces, ¿por dónde lo agarrarían? ¿Por dónde sería, ¿no?, la forma? Hay más de 11 aprestas entre un ministro, ¿no?, que es, ¿no?, el ex candidato a la alcaldía de Lima, y viceministros y funcionarios, más de 11, a quienes se les ha encontrado coimas en cuentas offshore corroboradas por los funcionarios de Odebrecht. Y aquí, sin duda, siempre he señalado cuando he hablado de este tema, ¿no?, la mayor cantidad de coimas pagadas desde el 2007, acuérdense que Alan gobernó de 2006 hasta el 2011, aproximadamente de 2007, 2008, 2009, esas coimas que se ha retenido y que se ha identificado, ¿no?, coimas intactas de los funcionarios de Alan García. Así que muchos podrían hacer sus hipótesis, ¿no?, de que tal vez fueron formas indirectas de ser coimeado, pero eso, bueno, son hipótesis. Pero en procesos, por favor, en procesos normativos, no hay cuentas encontradas a nombre de Alan García y no hay corroboración ni denuncias de los corruptos de Odebrecht sobre él. ¿Cómo entonces, cómo se puede, por más que se quiera, por más que lo odien o lo odiemos, cómo podemos incriminarlo? ¿Cómo podemos decir que también debe estar él? Y porque en su gobierno ocurrió eso, sí es cierto que es responsable político. Y a través de eso él ha transgredido normas de responsabilidad presidencial, pero cuya sanción se realiza hasta 5 años después de ser presidente. Alan García dejó de ser presidente en julio del año 2011,
Y la Comisión Lavajato es del 2017. Y el informe aprobado ayer es del 2018. Por favor, pasaron los 5 años y por lo tanto no se puede hacer la acusación constitucional. Bueno, esos son pues, ¿no? Yo no sé si las trampas, ¿no? O los misterios o los beneficios de las normas. Entonces hay que aclarar bien esos temas para no hablar acá, por favor, ¿no? De una vinculación o blindaje de la Comisión Lavajato a Alan García y a Keiko Fujimori. Ahora Keiko Fujimori, respecto a los supuestos aportes de obra, tiene su juicio. Y ya hemos comentado el abuso de su prisión preventiva. Y bueno, acá tenemos ya una política, naturalmente, una política de batalla político-legal que está dando y dará el fujimorismo respecto a ese tema. Hablando de blindaje, ¿no? Primero, sin duda, ¿no? Al menos en el periodismo que tenemos no hay forma de conversar de manera seria en estos temas. La mayoría también son repetidores de la prensa mermelera. Repetidores, no estoy acusando de que son también parte de la planilla, repetidores, ¿no? Conozco periodistas que para ellos lo máximo es los titulares y las mentiras del diario La República. Su forma de pensar, son izquierdistas, tienen todo el derecho a tener sus fuentes de información y también, ¿no?, de mala interpretación. Han llegado acusaciones al Congreso de un conjunto de personajes a quienes el Congreso no ha simplemente aceptado interpelarlos, destituirlos, ni cosa por el estilo. ¿Se acuerdan del escándalo de los audios del Consejo Nacional de Magistratura? En la que al entonces, ¿no?, abogado Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, ¿no?, respecto a él se escucha audios de pasajes, invitaciones, viáticos al Mundial de Rusia, hecha por el corrupto, ¿no?, que hoy está libre y nadie sabe, ¿no?, el famoso corrupto que organizaba las redes y reuniones del Consejo Nacional de Magistratura y la Fiscalía, ¿no? No me estoy acordando el nombre, un tal Camanti, algo de eso. Frente a eso, sus propios compañeros de la Corte Superior, de la Corte Suprema, le dijeron a Duberlí Rodríguez, renuncia a la presidencia. Y luego, cuando llegó su acusación al Congreso, el Congreso no vio argumentación penal para destituirlo, ni abrirle juicio constitucional, antejuicio o acusación constitucional. No. Así que no es un problema solo de que no se le investiga, por ejemplo, a Mulder, no se le investiga a algún fujimorista. Igual, por favor, en esos audio-videos del escándalo se ve y se sabía que el exministro de Justicia, Salvador Geresi, de la bancada de Peruano por el Cambio, en ese entonces ministro de Justicia, cuando salieron los audios, igual, amiguito, comprometido, hermanito. El Congreso, en base a esos audios, que son, pues, ¿no?, de uno que habla del otro, sobre temas donde no hay delito, tampoco, pues, va a abrir acusación constitucional y destituirlo. Y por eso es que molesta que hablen de que el Congreso está blindando al actual fiscal, Chávarri, porque mintió que si se reunió, ¿no?, con un grupo de periodistas, ¿no?, con quienes quería conversar la estrategia de, ¿no?, su accionar o su campaña porque le tocaba ser fiscal. Él en una primera instancia dijo, no me reunió, y después lo reconoció. ¿Cuál es el delito? ¿Qué tendría que probar el Congreso para someterlo a acusación constitucional y destituirlo? ¿Acaso en esos audios de la corrupción, del escándalo, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura, no se escucha el nombre, las acciones, las reuniones del actual presidente Martín Vizcarra? ¿Y hay que acusarlo? ¿Hay que ponerle acusación constitucional y pedir su vacancia? ¿No? Que se reunía los sábados, que le gusta Ron Zacapa, ¿eso es causal penal en alguna norma para destituirlo, investigarlo? Por favor, hay que ser coherentes y serios cuando se habla de estos procesos. El pueblo quiere información real y lógica, algo que pueda comprobar. Pero cuando hay un bloqueo de un monopolio de la prensa, ¿no?, con puro mentiras, difamaciones, ¿no?, de demolición contra un partido, eso no es información, pues. Eso no es información. Por lo tanto, yo creo que
en estos temas tenemos que ser serios y tenemos que tener acceso y análisis a una información que efectivamente permita a la población, ¿no?, hacer observaciones, conclusiones y dar opiniones más ilustradas. En ese mismo contexto quiero hablar de una forma, pero increíblemente, ¿no?, absurda, ignorante, de algunos sectores que empiezan a demoler, difamar, a insultar a los abogados que defienden a uno u otro, ¿no?, involucrado en estos juicios. En el caso de la abogada de Keiko Fujimori, incluso una orientación racista. Racista. Y conozco a muchos distinguidos amigos, quispes, mamanis, que tienen de inga o mandinga en el rostro, pero por ser antifujimoristas, ¿no?, insultándola en su condición de andina a, ¿no?, Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. ¿Qué es eso? Ese es pues el doble rasero. Y aquí, y porque justamente este programa, ¿no?, pretende, ¿no?, hablar y defender de la democracia dentro de un orden republicano, les quiero decir algo, ¿no? Amigos de la clase política, respecto a los abogados tenemos que estar informados y saber que es una profesión que trabaja dentro de ciertos cánones de la ley, de los derechos humanos y del sistema republicano. El peor de los delincuentes tiene derecho a asistencia de un abogado. Si no tiene dinero, se lo da el Estado, eso está claro en las normas. Y eso es así en el mundo donde funciona la democracia. Y a ellos no se les puede cuestionar éticamente, ¿no?, si están y son los abogados de un acusado de crimen o un acusado o procesado de supuestos delitos. Es un trabajo profesional, ¿no?, donde, al igual que la medicina, ¿no?, los abogados no miran el tema ético de sus patrocinados. Lo que ven es la labor profesional a la que son convocadas para hacer su trabajo. Y hay distinguidos abogados, por ejemplo, por favor, Javier Valle Riestra, de cuya ética, de cuya honestidad, ¿quién va a dudar? De cuya figura, ¿no?, política, constitucional en el Perú, ¿no?, como ícono, ¿quién va a dudar? Abogado de Ollanta-Humala, ¿no es cierto? Alguien va a decir que eso es inmoral y que eso lo inhabilita y ya lo, en otras palabras, borra las cualidades de Javier Valle Riestra. Y él respondió con una frase interesante cuando lo dijeron: ¿por qué estaba siendo abogado de un corrupto? Y él habló de un tema que hay que entender en esta profesión, las inquietudes abogadiles. Abogadiles. Solo en países donde hay dictaduras, ¿no?, los abogados lo son solo del Estado. ¿Contra quién? Contra la sociedad y contra los individuos. Los individuos de la sociedad donde hay totalitarismo no tienen derecho a tener abogado. Solo el Estado, para fines de, ¿no?, poner en regla un abuso, un encarcelamiento o un fusilamiento. Y eso es lo que, por ejemplo, ha anunciado Evo Morales, ¿no?, con el cuento de que abogados que defienden a la corrupción van a ser destituidos, se les va a anular el título. Eso es totalitarismo, pues. En una democracia tenemos que entender cómo se trata los derechos humanos y cómo se trata a los individuos. Eso es educar en la democracia. Y eso es bueno saberlo. Hay que tener mucho cuidado en estar descalificando la labor de los abogados con lo que es, ¿no?, las personas, el buen nombre. Hay que saber respetar la ética profesional de cada profesión. En la medicina, por ejemplo, ¿no?, si un médico, tiene que tratar y salvarle la vida a su peor enemigo, lo va a tratar y le va a salvar la vida. No tiene por qué juntar sus odios personales con su ética profesional. Y eso hay que entenderlo. Con esa misma lógica, por favor, entender lo que hacen los abogados. Pero acá, sin embargo, y bueno, son ocasiones pues para dar lecciones de qué es la democracia, ¿no?, cómo funciona la justicia, cuáles son sus actores, bajo qué cánones hay que evaluar el desempeño de cada actor.
En ese sentido, seguimos cumpliendo desde este programa, naturalmente, que, ¿no?, esta labor de formación e información sobre política a nuestra población. Para dar pase a una breve pausa, quiero terminar diciéndoles de que el tema del abuso a Keiko Fujimori no solo lo están denunciando los fujimoristas. Abogados de primera línea, constitucionalistas de primera línea, que no son fujimoristas, han señalado que es un abuso, ¿no? Lo ha señalado Javier Vallerriestra, lo ha señalado Enrique Bernales, Fernando Rospigliosi, ¿no?, Enrique Gersi, ex vargasllosista, Hugo Neira, Ángel Delgado, Natalia Amprimo. ¿Pueden decir que son fujimoristas? Todos ellos, constitucionalistas y abogados, han señalado que es un abuso. Y luego personalidades, por ejemplo, Lourdes Flores, ¿es fujimorista? Nuestro entrenador desde la selección de fútbol, Gareca, ¿es fujimorista? Algunos futbolistas que también han salido, ¿es fujimorista? Incluso, por lo menos, de boca pacera, aunque sea hipócritamente, ¿no?, Susana Villarán, Nadine Heredia, Pepe Cayo, Ollantumala también han dicho que es un abuso. Así que aquí, por favor, no es un tema de que los fujimoristas dirán, claro, ellos son fujimoristas. Por favor, les quiero decir que en los grandes debates de la política nacional, lo mejor de la intelectualidad en el Perú coincide con una labor que hace el Congreso y de manera específica el fujimorismo. En la lucha contra el referendo, por el tema del referendo, el sometimiento del Congreso al Ejecutivo, el fujimorismo y los mejores intelectuales y constitucionalistas del Perú salieron al frente. No solo son ellos los que luego han sido, naturalmente, ¿no?, replicados en el Congreso, los que dijeron que este referéndum es un adefesio y un mamarracho. A muchos les debe doler, ¿no?, que la mejor intelectualidad del Perú coincida con los debates que hay en el Congreso liderados por el fujimorismo, ¿no? Esa es la verdad, que no quieren ver ni reconocer. Muy bien, vamos a volver con este tema, haciendo más análisis políticos, luego de una brevísima pausa comercial, y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Al iniciar el día uno quiere estar bien informado. ¿Y qué mejor si es con el Diario de la Radio? De lunes a sábado a las 6 de la mañana. La manera más dinámica y participativa de compartir información. Conectados con nuestros corresponsales en provincias y unidades móviles. Recorriendo la ciudad en búsqueda de la información. Y lo más importante, la participación del pueblo. Porque el pueblo tiene derecho a opinar. El Diario de la Radio. 120 minutos con noticias, deportes, entrevistas, horóscopo y más. Somos pioneros en la propuesta de llevar la radio a la televisión. Síguenos en nuestras diferentes plataformas. Radial 92.7 FM, 1080 AM, televisiva, canal 45 UHF, cable Movistar, canal 36 HD, señal impecable, canal 13.1. En las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página oficial www.rtveldiario.pe. El Diario de la Radio. 4 décadas defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra, el Cusco. El Diario de la Radio por RTV. Siempre con la verdad. Francesca Lazo, Makeup Artists, una de las maquilladoras más importantes de Lima, llega por primera vez a Cusco para hacer 2 únicos talleres de perfeccionamiento para novias y automaquillaje este 14 y 15 de diciembre. Venta de entradas, Avenida El Sol, Centro Comercial Ollanta, tercer piso, oficina 302. El evento se realizará en el auditorio de la Cámara de Comercio, Parque España 4, Urbanización Santa Mónica. Francesca Lazo, Makeup Artists, por primera vez en Cusco. El Diario
diario de la radio, imbatible, primer lugar en sintonía. Una vez más, CPI, en el más reciente estudio de audiencia radial de emisoras en principales ciudades del país, nos consagra como primer lugar en sintonía, imbatibles, en el horario de 6 a 8 de la mañana, con 27.20 puntos, muy por encima de producciones que se realizan en medios de alcance nacional. Vuestra alta preferencia nos obliga a mejorar nuestro servicio cada día más. El diario de la radio, como siempre, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra, el Cusco. Gracias, Cusco. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Continuando con los análisis, quiero de manera breve terminar esta línea de análisis de la confrontación política actual. Primero, ¿no?, señalando que ya hay comentarios, hay debates sobre que en el Perú estamos, ¿no?, prácticamente, ¿no?, en una dictadura sin tanques. Y entonces, como estamos acostumbrados a que la dictadura es con tanques, ¿no?, todos dicen, no, qué absurdo. Sin embargo, la acuciosidad, la valía de la información detrás de esta afirmación, ¿no?, es la siguiente, ¿no? En una democracia, un poder público no chantajea a otro poder público, el caso de Vizcarra al Congreso. En una democracia, un poder público no destruye ni amenaza con destituir a autoridades de otros poderes, el caso de Vizcarra con el fiscal Chavarri. En una democracia, el Estado no paga a la prensa para ser propagandista político y agentes de demolición de los enemigos del Estado. En una democracia no se vota a los periodistas de oposición o periodistas críticos de sus medios de trabajo por influencias, ¿no?, de quienes dan, ¿no?, la publicidad. En una democracia no se tiene en prisión a los líderes de la oposición. ¿Son o no elementos de una dictadura? Tienen que haber necesariamente tanques, amigos del Perú, amigos del Cusco, para estar alertas a este atentado de nuestra democracia, a esta actitud casi antisistema desde la propia Presidencia de la República. Reitero, por ejemplo, ¿no?, en una democracia no puede haber una prensa que vive del Estado, pero distinto sería que, bueno, vive el Estado por la publicidad y cada medio tiene su línea editorial, que es muy normal. No, acá es un bloque pagado con recursos públicos y es un gran instrumento de demolición, persecución y falseamiento de los elementos de nuestra política, de nuestra historia. Eso no es democracia. Eso hay que entenderlo bien para quienes quieren debatir con nivel. Y finalmente, señalarles que mientras en América Latina se está casi fumigando, ¿no?, a las bacterias del chavismo, ¿no?, de la izquierda caviar, ¿no?, han sido derrotados en Chile, en Argentina, en Ecuador, desde el mismo gobierno prochavista, ahora es antichavista, y últimamente lo más grande en Brasil. Mucho ojo que en México no ganó un izquierdista, ¿no? López Obrador fue un exmilitante del PRI, del corrupto PRI, que renunció. Y luego es un bloque donde hay rojos, sí, pero su gobierno no es rojo ni izquierdista. Desde el día siguiente de su elección está trabajando con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para armar su plan de gobierno, sus políticas públicas. Así que mucho ojo con eso. Entonces, mientras hay esta tendencia de fumigar esta plaga del chavismo, de la izquierda caviar, en el Perú ocurre algo inverso. Esta plaga corrupta es la que está aplastando y demoliendo a justamente el sector moderno, el sector
¿no? Pro democracia, pro mercado, pro familia, pro vida, pro paz, o sea, el sector que lucha contra el terrorismo, el sector que lucha contra el chavismo, el sector que lucha contra quienes añoran, ¿no?, controlar, manipular y destruir la economía, el sector que lucha contra esta ofensiva del enfoque gay. Por favor, este 15 de noviembre, millones de padres de familia van a desfilar en el Perú, en el movimiento Con mis hijos no te metas. Allí, eso políticamente está expresado en el fujimorismo. Miren esta ironía. Y muchos ya han celebrado de que están muertos los fujimoristas. Les quiero decir que ayer había una multitudinaria manifestación naranja que la prensa mermelera no informa, pero felizmente tenemos las redes, ahí están los videos, las fotos, hay buenos comentarios de gente independiente con mucho peso en lo que significa seriedad cuando emiten opiniones. Y ayer se ha entregado en el Congreso y se ha aprobado el documento más histórico en la lucha contra la corrupción en el Perú. Entonces yo no sé quiénes han muerto. Es cierto que tienen presa y prácticamente secuestrada la lideresa del fujimorismo. Y el fujimorismo está en un proceso ahora de reestructuración, de unidad. El gran problema del fujimorismo era la división y la dispersión. Ahora se está uniendo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, si es cierto, como se dice, ¿no?, que aquí ya no hay ese espacio y están buscando un Bolsonaro, o sea, un fenómeno tipo Brasil. En el Perú hay un gran espacio de la democracia, del republicanismo, del liberalismo, de importantes elementos del conservadurismo. En cada barrio, en cada distrito, en cada provincia, en el Congreso, en los medios, en las universidades, el fujimorismo es el que da la batalla contra el terrorismo y por la paz. El fujimorismo es el que da la batalla, ¿no?, por la vida, la familia y contra el aborto y el enfoque gay. El fujimorismo es el que defiende esta democracia en nuestra economía de mercado para impedir que aquí se quiera vender o volver al chavismo, que lo hemos tenido con Alan García I en la época del apocalipsis. Pese a que aquí tenemos 450.000 venezolanos que han escapado porque no hay comida ni trabajo en su país, ¿no? Acá increíblemente la prensa nos hace creer, ¿no?, de que una gran cantidad de la población odia al fujimorismo y quiere a los chavistas. Miren, semejantes mentiras, semejantes absurdos e incoherencias, ¿no?, que ocurren en este país. Veremos si es cierto. Conozco de cerca la realidad del fujimorismo, siempre he apoyado y sin duda todos saben de que últimamente los estoy representando. En los momentos más difíciles, ¿no?, hemos tenido una renuncia y sin embargo la adhesión de nuevos, ¿no?, decenas de nuevos amigos, porque se han dado cuenta que aquí hay una injusticia. Tenemos entonces esta agenda, ¿no?, de fujimorismo versus el resto del mundo en el Perú y siempre estaremos atentos a informar la evolución de la misma. Quiero terminar el programa de hoy con una distinguida visita de un amigo mío y ya del programa. Se trata del odontólogo de profesión, ¿no?, Carlos González, el señor Carlitos con cariño, ¿no?, quien en ya 3 entrevistas anteriores en este programa, en 3 ocasiones, ¿no?, siempre nos ha informado, nos ha deleitado con la capacidad visionaria que tiene de cómo poder, ¿no?, tener grandes oportunidades de desarrollo a través de fuentes de recursos y las respectivas propuestas de ponerlos en valor. Por problemas del tiempo, vamos a hablar ahora de 2 temas. Uno es de que él señala que en la zona de Cusipata hay grandes yacimientos como para desarrollar regionalmente la industria del cemento, del cal, del vidrio, y que sobre esto él ya había estado haciendo gestiones con Pedro Pablo Kuczynski. Y el segundo tema es la propuesta que tiene para mejorar nuestros sistemas de oferta o en todo caso producción de agua para el Cusco. Sobre estos 2 temas vamos a escuchar a nuestro distinguido invitado, Carlos González. Señor Carlitos, lo escuchamos atentamente.
Muchas gracias, profesor. Muy agradecido al amable televidente que tenga la bondad de tomar conciencia para las futuras autoridades regionales para que impulsen, no van a trabajar, sino que hagan enlace con los inversionistas. Y eso es la cosa más sencilla. Yo quiero suplicarle y agradecer aquí al doctor Carlos Dávila Rojas, porque todo momento me ha abierto y me ha dado la mano para impulsar estas industrias. Esto, a grandes rasgos, se trata de que, en primer lugar, que tenga continuidad, porque se ha creado la facultad o carrera profesional de petroquímica, y con el carbonato de calcio que se va a producir en las futuras fábricas de cemento, vidrios en Cucipata, es cosa gigante. Esto es para miles de años. Entonces, esto es un recurso grande con una hidroeléctrica propia para abaratar los costos de producción, así como en Murano, en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Potreritos, en el estado de Miranda, en Venezuela, es artesanal. Por lo menos empecemos a sacar esta riqueza del vidrio, porque hay el material suficiente, y quedo con esto para que ustedes lleguen a impulsar nuestras autoridades. Ahora, el otro, estuve haciendo ya los trámites correspondientes, vinieron 2 enviados del presidente Pablo Pedro Kuczynski, que hemos llegado al lugar. Entonces no solamente aprovechó él para hacer el enlace con los inversionistas, sino también para que haga la concesión, lo que es Vinicunca, el Cerro de los 7 Colores. Pero eso no interesa. Lo que me interesa a mí es asegurar el futuro de los habitantes de esta región para producir en esto el mármol, el travertino, el ónix, la caliza, qué fuentes de riqueza, y sobre todo el óxido de silicio. Ahora, estas cosas se ha quedado a un abrir y cerrar de ojos, porque al presidente PPK lo cambiaron, al vicepresidente Mercedes ahora lo cambiaron. Todo esto he estado haciendo los trámites en la presidencia. Están todos los documentos allá, pero como se gasta, y hoy cuánta inversión he hecho de mi economía por querer servir a mi patria, por querer que el Cusco progrese. Y estos trabajos son exclusivamente para festejar el bicentenario de la patria del 2021, que cumplamos con una descentralización verdadera y una auténtica regionalización. Basta de monopolios. Y hay en otros lugares también que querían hacer la fábrica de cemento, pero entiendan que esto no es así, porque allí los recursos es para miles de años, es para las fábricas de cemento. El otro. A ver. Señor Carlitos, en ese tema de la fábrica de cemento y otros, en base a los yacimientos recursos que hay por Cucipata, usted entonces ya estaba iniciando los trámites con el gobierno de PPK. Sí. Y dado que ha renunciado con aceptación de la misma el Congreso y han cambiado a sus funcionarios, prácticamente se quedó en cero esos trámites. Exacto. Ya. De manera breve, ¿va usted a reiniciarlo con este gobierno? No, absolutamente no voy a poder, porque los años se me vienen. Yo tengo mis años, y no es lo mismo mis desplazamientos, porque ya tengo la artrosis. Sin duda. Esto no es una queja. Lo que quiero es que se ejecute esto. Es el enlace de las autoridades que van a ser elegidas. Y si Dios permite... Okay. Entonces está hablando de que usted tiene una esperanza en que las nuevas autoridades regionales ayuden en esto. Ayuden a esto. Y en este aspecto, yo creo, el diario, todo el personal, el equipo de RTV, es lo que va a tener que colaborar. Ya. Muy bien. El segundo tema. A ver, siga usted ilustrándonos y desarrollándonos su propuesta de cómo aprovechar fuentes de agua para mejorar, ¿no?, la producción de este líquido elemento. Y acuérdese que ya tenemos fuertes problemas de escasez de agua que nos brinda la empresa SEA Cusco. Lo escuchamos, señor Carlitos. Encantado.
En primer lugar, le voy a decir con toda la veracidad de las cosas y propio análisis de laboratorio que tengo del agua, hay una agua de manantial que es para envasar. Es bueno para el Alzheimer, para curar la osteoporosis, prevenir el cáncer, porque tiene bastante bicarbonato de soda. Entonces, estas aguas, fuera que es alimento, es simplemente buscar un inversionista. Ojalá que sea uno local, pero no entienden que esto es una investigación de largos años. Entonces estamos hablando desde que se transmitió desde mi padre, cuánta riqueza se está yendo al agua, al río Vilcanota, más claro. Usted tiene, por favor, tiene por escrito las ideas generales de cómo proceder a aprovechar estos recursos para tener más agua. Justamente yo, eso es lo que quiero, a uno de los periodistas de este diario, porque es de mi paisano de Washington a Losilla, Portillo, quiero hacerlo con ellos. ¿Por qué? Porque no es por la incapacidad, sino es sobriedad de lo que tengo y otro, ya no puedo estar gastando recursos económicos porque mi cuerpo lo va a necesitar después. Ahora, volviendo al tema, doctor, ¿cuánta plata he gastado? Pero eso no interesa porque yo no quiero que haya pobres, que salga de la pobreza a la riqueza. Eso es lo que quiero asegurar para mis vecinos. Y fuera todo, el agua es vital, el agua. Y ya que usted me está dando la oportunidad de hacer un relato completo de esto, vamos a facilitar esto, pero que se tenga en cuenta que yo estoy dando la idea no solamente como sugerencia, sino con estudios bien completos de este trabajo. Entonces, por el respeto que le tengo a usted y siempre me ha apoyado, le voy a decir, hay que traer de otra cuenca a la cuenca del Vilcanota el agua. Eso es hacer patria, eso es sobriedad. Y un recurso que he encontrado, canales de agua incas, por una especie de 15 kilómetros de distancia, esos canales. Y entonces yo dije, ¿por qué no voy a poder llegar a llevar agua de la cuenca del Mapacho a la cuenca del Vilcanota? Y traigo, y al comienzo, muy fácil, con solamente traer en tubos de plástico, que ahora son reforzados, y después necesitamos, por acción de la gravedad, para empalmarlo con lo que es la actual del Vilcanota. Tendríamos que aumentar otros tubos más, porque la población demográficamente está creciendo, tanto en vertical y hasta los cerros. Ahora, ¿quiere que le indique el lugar de dónde es? Tenemos dos grandes lagunas allí, el Jampatuni, que corresponde al distrito de Ocongate, y al otro. Muy bien. Ya. Sin duda nos faltaría más tiempo, ¿no?, para deleitarnos escuchando estas propuestas, ¿no?, tan precisas, con fuerte fundamento técnico, para resolver grandes problemas que tiene nuestra región, el caso del agua, o para poner en valor grandes oportunidades, ¿no?, de recursos que tenemos que podrían generar, ¿no?, industrias y actividades productivas adicionales. Siempre vamos a estar entrevistando a nuestro visionario, Carlos González, señor Carlitos. Con esto, por favor, ¿no?, termino la entrevista y para culminar quiero hablar 2 minutos sobre el proceso electoral regional. Falta menos de un mes para ir a la votación, no solo del referendo, sino de la segunda vuelta para definir quién será nuestro próximo, ¿no?, gobernador regional. Creo que hay poca información, ¿no? Lo que se conoce es más, por favor, ¿no?, de métodos un poquito mutuamente, de guerra sucia, y están en las redes, ¿no?, denunciándose mutuamente. Pero también sería bueno información y debates. Lo correcto son debates. El Cusco y las provincias, sería importante que programe la ciudad de Cusco y provincias, ¿no?, debates entre nuestros dos candidatos. Y también sería bueno, porque está algo interesante, ¿no?, un debate, por lo menos en la ciudad del Cusco,
de las candidatas a vicegobernadoras. Se trata son 2 mujeres, ¿no? Y sería bueno también un debate entre ellos. Yo como demócrata siempre voy a decir que tenemos que escoger entre uno de ellos. La gente es libre de seguir votando en blanco, nulo, viciado, pero un demócrata siempre tiene que alentar a ir a votar, aún cuando estemos un poquito, ¿no?, desesperanzados, ¿no?, desilusionados. Pero, por favor, información. El Cusco y las provincias quieren saber más sobre los 2, ¿no?, finalistas en esta segunda vuelta electoral, y el Cusco al menos podría conocer un poco más a las candidatas a la vicegobernación si hubiera un debate alturado y adecuado entre las mismas. Con esto terminamos el programa del día de hoy, siempre con gratitud reiterada al periodista Washington Alocilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde de Poder y Desarrollo Regional. Gratitud también, ¿no?, para Juan Carlos Chávez Montes en la hermosa ciudad de Quillabamba, quien transmite en directo este programa los sábados de 7 a 8. Repetimos que nos vamos a 10 años de programación ininterrumpida. En marzo del 2019 cumplimos 10 años de análisis económicos y políticos para nuestra región. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Por varios lugares, estuvo en el Cusco, en Tinta, en Arequipa, en Lima, en Argentina.